La- los estados de la conciencia se dividen en dos estados. Tenemos a la vigilia y tenemos a una actividad muy importante que es el sueño. No olvidemos que así como estar despierto es importante, también es importante dormir la cantidad de horas adecuadas, ¿verdad? ¿Cuántas horas son las recomendadas? 8 horas, 9 horas son las horas que se recomiendan para dormir, para descansar. Pero muchas veces por motivo pues de trabajo o de estudio a veces dormimos menos. Esta actividad, tanto el hecho de estar despierto, porque estar en vigilia significa estar despierto y estar dormido, tiene que ver con una parte del cerebro, una parte del sistema nervioso, conocido como sistema reticular. Entonces, el sistema reticular se encarga de la atención, de la concentración, se encarga de la vigilia. Repito, la vigilia es estar despierto, es como que estuviéramos vigilantes, alerta, despierto a lo que sucede a nuestro alrededor. Y también se encarga del hecho de, en este caso, del reposo. De estas dos funciones vitales para nuestro organismo se encarga el sistema reticular. Vamos a empezar con el primero, ¿ya? La vigilia hemos dicho que es el estado de alerta a los estímulos que nos rodean, a los estímulos externos y también a los eventos que nos van a suceder a nivel mental. Es decir, en el estado de la vigilia, tú te vas a encontrar despierto fisiológicamente, vas a estar consciente y vas a poder darte cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Por ejemplo, ahorita estás en vigilia y sabes qué curso tienes, sabes quién está a tu costado, si es que hay alguien, sabes en qué parte de tu casa, de tu cuarto te encuentras, entonces estás despierto y fácilmente vas a poder reaccionar a un estímulo. Entonces, si alguien viene a molestarte, a querer darte un golpe, tú vas a esquivar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos despiertos, podemos reaccionar fácilmente a un estímulo. En cambio, cuando estamos dormidos y ocurre un incendio, a veces ni cuenta nos damos. De ahí que hay personas que han fallecido, no se han dado cuenta, por ejemplo, de que en su casa había un incendio y han inhalado pues el humo y han dejado de existir. Quiere decir que dormido difícilmente vamos a reaccionar al peligro, nuestro cuerpo es más vulnerable. Hay un movimiento sísmico y si estamos profundamente dormidos, de repente ni cuenta nos hemos dado, ¿verdad? Como los últimos movimientos sísmicos, por ejemplo, ha habido uno que era fuerte, de 6 grados, pero ha habido otro, por ejemplo, que fueron las réplicas de 4 grados y varios ni siquiera han sentido. Estaban profundamente dormidos a esa hora, 4 de la mañana, 7 de la mañana, y ni siquiera han sentido. Entonces nos ponemos más en una situación de peligro cuando estamos dormidos, porque mira, hasta reaccionar, hasta sentir la intensidad del movimiento sísmico puede ser demasiado tarde incluso. En cambio, cuando estamos despiertos, podemos reaccionar a situaciones buenas, como también a situaciones malas o peligrosas. Características. Cuando estamos en vigilia hay una mayor receptividad sensorial. Quiere decir que nuestros sentidos recepcionan mejor la información. Cuando estamos despiertos, escuchamos mejor, podemos ver, podemos oler, interpretar mejor incluso los sonidos o los olores. Cuando estamos despiertos, los procesos psicológicos se hacen más conscientes, o sea, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos buscando. Cuando estamos despiertos, podemos pensar mejor, hasta incluso podemos resolver, en este caso, de mejor situación los problemas personales, los problemas matemáticos. En cambio, dormido, yo no sé si alguna vez tú has soñado que dormido resolvías un problema matemático y te salió la clave, la respuesta. Ahora el asunto es que despertaste y ya no te acuerdas, ¿verdad? En cambio, despierto, sí, ¿no? Resolvemos problemas y sabemos de qué manera hemos llegado a la solución. Tenemos una mayor capacidad para poder adaptarnos al entorno. Por ejemplo, al ser atacado,
Si es que estamos despiertos, podemos reaccionar fácilmente o rápidamente para evitar, por ejemplo, pues el golpe, para evitar, por ejemplo, un asalto o un incendio, podemos reaccionar más rápido. A ver, acá tenemos los niveles. ¿Cuántos tipos de vigilia tenemos, chicos? Tenemos 3. Tenemos, por ejemplo, a la vigilia atenta. La vigilia atenta es el mejor tipo de vigilia para poder estudiar. Por ejemplo, ahorita tú estás utilizando este tipo de vigilia. Estás atento, ¿no? Estás atento, estás concentrado a la clase. Entonces, es el mejor tipo de vigilia para estudiar. La vigilia atenta. Estás en todas las óptimas condiciones. No solamente cuando escuchamos la clase tenemos vigilia atenta, también cuando vemos una película muy interesante, cuando vemos el fútbol, también estamos atentos, ¿verdad? En ese momento, al leer incluso una obra literaria, presentamos vigilia atenta. O cuando estás conversando con la persona que más te interesa también, ¿no? Estás atento, atenta a lo que dice, sus gestos, si parpadea, ¿verdad? Listo. Entonces, para estudiar, al menos es el mejor tipo de vigilia. Ahorita, por ejemplo, se supone que ahorita tienes vigilia atenta. Entonces, en este tipo de vigilia, la conciencia, ¿cómo se encuentra? Vigilante por excelencia a través de la atención. ¿Qué tipo de atención tenemos en la vigilia atenta? Tenemos una atención selectiva. Quiere decir que hay muchas cosas que vemos y escuchamos, pero seleccionamos lo más importante. En la vigilia atenta, tus reacciones son más rápidas, son más óptimas para poder adaptarte al entorno. Por ejemplo, presentamos vigilia atenta cuando al jugar un partido de fútbol, presentamos atención al juego, ¿no? Tanto es así que en el momento preciso sabemos cómo reaccionar porque estábamos atentos, ¿verdad? Vigilia atenta. El otro tipo de vigilia, jovencitos, es la vigilia relajada. Este tipo de vigilia generalmente lo presentan los artistas. Los artistas generalmente tienen vigilia atenta. Los cantantes, los músicos, los escultores, los poetas, los intérpretes. Ellos generalmente tienen vigilia relajada. Es el tipo de vigilia donde la atención ya no es selectiva como acá arriba, ¿no? Sino la atención es flotante. Quiere decir que el sujeto deja flotar su mente, deja flotar sus ideas, deja flotar su mente porque tiene que inspirarse, ¿no? Es como que yo les dijera, a ver, ahorita va a haber un concurso de dibujo, ¿ya? Dibujen, chicos, y luego van a tener que enseñar, ¿no? Sus dibujos. A ver, profesora, ¿qué voy a dibujar? Para ganar el concurso de dibujo no va a ser cualquier dibujo, ¿no? Tiene que ser pues un dibujo bastante creativo, bastante artístico. Entonces tú te vas a poner a pensar, ¿y ahora qué dibujo? Entonces dejas flotar tu mente, dejas flotar tus ideas. A ver, un paisaje no es algo común. A una persona puede ser. Y así, ¿no? Dejas flotar tu mente tratando de pensar qué vas a dibujar, buscando la idea perfecta de lo que vas a dibujar. Es más, asociando una idea creativa con otra para un resultado. Entonces, acá tu mente lo dejas flotar. Así como un poeta, ¿no? Que para poder escribir su poema, no va a ser cualquier poema, ¿no? Entonces, hasta incluso se recuesta en su camita o se recuesta bajo un árbol, bajo la copa de un árbol y se pone ahí pues a tener un montón de ideas, ¿sí? ¿Ya? Para ver qué cosa, ¿no? Qué cosa va a construir en su poema. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Buenos días. ¿Qué tal? Listo, chicos. Entonces ya sabes, la vigilia relajada, en este caso, en este tipo de vigilia, se expresa una disminución de la conciencia del mundo exterior. Tienes una atención flotante, quiere decir que no estás muy concentrado, ya que estás produciendo muchas ideas, varias ideas que tienes que asociarlo, ¿ya? Asociaciones libres, ideas.
como por ejemplo cuando el creador, un artista, un escultor, deja flotar su mente para ver qué cosa, ¿no? En esta oportunidad va a crear, si son con objetos reciclados u otro tipo de objetos. Entonces, es la vigilia de los artistas la relajada, es la vigilia atenta de los alumnos, de los estudiantes que toman nota, que escuchan su clase o un seminario, este tipo de vigilia que está acá en la parte superior. El tercer tipo de vigilia, jovencitos, es la vigilia excesiva. En este caso, bueno, este tipo de vigilia se presenta principalmente cuando estamos pasando una situación de peligro, una situación de mucho peligro. Acá, lamentablemente, no estamos concentrados. No hay concentración. En cambio, la vigilia atenta sí, ¿no? Sí había concentración. En la vigilia relajada también había concentración, pero poca concentración. En cambio, la vigilia excesiva no podemos concentrarnos. Se presentan varios focos, varias situaciones al mismo tiempo y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, ante situaciones de peligro, tenemos vigilia excesiva. Por ejemplo, una situación de peligro sería un incendio. Una situación de peligro sería una balacera. Otra situación de peligro sería un movimiento sísmico. Repito, como el último, ¿no? Que fue de 6 grados, ¿verdad? En ese momento de peligro, entonces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos si correr hacia la derecha, si correr hacia la izquierda, si quedarnos en la casa o salir, porque ese temblorcito ha sido más o menos fuerte, más o menos prolongado, y muchos, producto de la desesperación, han salido rápido. Entonces, en ese momento no te das cuenta, ¿no? Pero al salir y ya cuando pasa el peligro, te fijas bien cómo has salido y resulta que te has puesto tu zapato al revés. Algunos han salido semidesnudos porque el temblor les agarró en la ducha, ¿verdad? Entonces, después recién reaccionas. O sea, en el momento de peligro no te das cuenta, ni siquiera encuentras tu llave, no, ni siquiera ubicas para poder prender la luz, entonces no te puedes concentrar. Es difícil concentrarse cuando uno está presentando vigilia excesiva. Y puede ser tan peligroso que puede tener consecuencias terribles, ¿no? Porque al desesperarnos, se supone que un movimiento sísmico debemos mantener la calma, pero al desesperarnos, hasta podríamos caernos, podríamos resbalarnos y la situación podría ser peor todavía, ¿no? Que el propio movimiento sísmico, ¿verdad? El mismo susto, como el caso del niñito que falleció, ¿no? Producto de un infarto. Entonces, es difícil controlar una situación de vigilia excesiva. Lo mismo, ¿no? A ver, imagínate que vives en el tercer piso y ocurre un incendio. Y tú recién te das cuenta cuando el incendio está en el segundo piso. Entonces, en ese momento peligroso del incendio, ya falta poquito para que el incendio llegue a tu piso, estás en el tercer piso, el incendio va en el segundo piso, es muy probable que en ese momento de peligro tú experimentes qué tipo de vigilia, esta, ¿no? La vigilia excesiva. Te vas a empezar a desesperar al ver el fuego en el segundo piso, y producto de la desesperación vas a querer lanzarte por la ventana o vas a querer subirte al techo de tu piso y pasarte al techo de los vecinos. Pero esa acción puede ser peligrosa, ¿verdad? Podrías caerte y hasta morir, o sea, puede ser peor que el incendio incluso. Si te lanzas por la ventana, la caída también puede ser fatal, no sabemos, ¿no? Entonces, Entonces puede ser, si bien es cierto, aparece ante una situación de peligro, pero nuestras decisiones en ese momento no son tan conscientes. Nuestras decisiones pueden ser peor todavía que el mismo peligro que está sucediendo, ¿ya? Así como sucedió hace muchos años atrás, cuando hubo en Estados Unidos el atentado de las Torres Gemelas. Ante, ante, ante el atentado, ante las Torres Gemelas, cuando un par de aviones chocaron con las Torres Gemelas, estamos hablando de pisos, más de 20 pisos, sí o sí esas torres, producto del impacto de los aviones con las torres, sí o sí se iban a caer, pero antes de caerse se incendiaron
parte de las torres. Y muchas personas entraron pues en desesperación y en pánico. Y producto de la desesperación, algunos se suicidaron, se lanzaron de más de 20 pisos. Pocas personas, producto de ese incendio, ¿ya? Antes de que se caiga la torre, pocas personas bajaron todas las escaleras porque no se podían usar el ascensor. Pocas personas trataron, aunque es bien difícil de guardar la calma, y bajaron todas las escaleras de todos esos pisos y lograron salvarse. Pero repito, la mayoría es muy difícil que controle su vigilia excesiva y empiece a actuar de peor situación. Es como que tú estuvieras en el carro va a excesiva velocidad y de pronto te enteras que los frenos del carro se han malogrado. ¿Qué harías saber? ¿Qué harías si tú estás en el carro y te enteras que los frenos del carro, de la combi, ¿verdad? Se han malogrado. Bueno, lo ideal sería guardar la calma, ¿no? Pero muchas personas no lo van a hacer. En ese momento van a entrar en pánico, en desesperación. Producto de la desesperación, algunos se van a lanzar por la puerta, otros se van a lanzar por la ventana. Y la caída en la carretera podría ser peor que mantenerte en la misma combi. Entonces, ahora imagínate que esta situación ocurra cuando estés, por ejemplo, viajando en un avión. Estás viajando en un avión y te enteras que el avión tiene desperfectos. Lo mismo, ¿no? Producto de la desesperación, vas a querer lanzarte, vas a querer usar el paracaídas, hasta lo vas a usar mal, porque como no estás atento, no estás concentrado, no estás en tu sano juicio, no disiernes bien, puedes empezar a tener comportamientos terribles. No solamente la vigilia excesiva, jovencitos, se presenta en situaciones de peligro. La vigilia excesiva también se presenta cuando una persona consume drogas. Entonces, el consumo de drogas también genera que la persona, producto de las alucinaciones, mire un montón de cosas amorfas que le persigue, la persona entra en crisis, en pánico, producto de sus alucinaciones. También en ese caso se presenta este tipo de vigilia. Entonces, ¿qué sucede con tus estados emocionales? A ver, los estados emocionales de la conciencia del mundo exterior, ¿cómo se encuentra? Debilitada. La persona, la conducta de la persona es poco eficaz. Y también es difícil de controlar la conducta de la persona porque, como sucede ante una situación de peligro, generalmente la persona pues termina desesperándose, ¿no? Desesperándose. Ya sabemos, acá tenemos entonces los tres tipos de vigilia. En este último, estamos hablando de la vigilia excesiva. En la vigilia excesiva, nuestra atención es difusa, nuestra atención es dispersa. Quiere decir que no podemos concentrarnos, ya que sentimos que hay muchas cosas, muchos focos, o sea, muchos estímulos que se miran al mismo tiempo y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. No podemos mantenernos concentrados. Por ejemplo, este tipo de vigilia suele suceder ante un movimiento sísmico. Ahora vamos a hablar de la actividad fisiológica eh, importante. Hay varias actividades fisiológicas importantes y uno de ellos es el sueño. Hemos dicho que es importante dormir, es importante reposar, es importante descansar, es importante, es importante dormir bien entre 8 o 9 horas, ¿ya? Por motivos de trabajo o estudio, algunos duermen menos, ¿sí? Si es que son menos horas, ¿ya? Pueden ser pues 7, pueden ser 6, exageradamente pueden ser 5, pero menos de 4 horas no es lo recomendable, ¿ya? Entonces, una persona que duerme menos de 4 horas puede tener efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios de no dormir bien? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Al día siguiente estamos cansados, estamos somnolientos, nos dormimos en la clase, nos dormimos en el trabajo, al día siguiente estamos irritables, por ejemplo, nuestra memoria, nuestra atención se encuentra alterada. Entonces, si uno no duerme bien, eso puede repercutir en otras actividades mentales. Entonces, sí o sí es muy importante esta actividad. Todos los mamíferos duermen, ¿ya? Pero todos los mamíferos de sangre caliente, ¿ya chicos? Porque mira, tú sabes que la ballena es un mamífero, ¿no?
pero la ballena no duerme, pues. En cambio, los mamíferos de sangre caliente, tu gato duerme, tu perro duerme, hasta tiene pesadillas. Tú duermes, ¿no? Tus hermanos duermen. Los mamíferos solamente de sangre caliente duermen, pero de sangre fría no, como en el caso de la ballena no duerme. Los peces, los cetáceos, obviamente no duermen. Los mamíferos de sangre caliente sí, es una actividad fisiológica que en ellos se presenta. En el caso de algunos mamíferos, como los venados, por ejemplo, o las tarucas, ellos suelen dormir con los ojos abiertos, porque es una forma de cómo su organismo ya está preparado para que duerman así, con los ojos abiertos, porque es una actividad o una forma de presentarse así ante la situación de peligro. Entonces los cazadores, los felinos, cuando quieren atacar, por ejemplo, a los venados o a las tarucas, como los miran con los ojos abiertos, entonces tienen la idea de que están despiertos y por eso no los van a atacar, cuando en realidad puede ser que estén dormidos. O sea, es una forma de salvarse del peligro que algunos mamíferos duerman con los ojos abiertos. Entonces, es un estado fisiológico o psicofisiológico que se caracteriza por una parcial suspensión de la conciencia, o sea, por mientras la conciencia se encuentra disminuida, por mientras la conciencia se encuentra suspendida de forma voluntaria. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características del sueño. Está relacionado con el restablecimiento del cuerpo. Lo que pasa es que como todo el día estamos estudiando o estamos trabajando, nuestro cuerpo está pues cansado, está fatigado a nivel físico y a nivel mental. Y lo único que quiere, por ejemplo, es que llegue la noche y pueda descansar, pueda dormir. Entonces, gracias al sueño podemos restablecer nuestro cuerpo, podemos restablecer nuestro organismo del cansancio. Podemos recuperar las energías, ¿verdad? Del cansancio, de la fatiga que día tras día empezamos a tener. Otra característica del sueño es que cuando estamos dormidos, el cerebro trabaja, el cerebro sigue trabajando cuando estamos dormidos, por si acaso, ¿ah? Pero está trabajando de manera disminuida, no está alerta, como cuando estábamos en vigilia. El cerebro está trabajando, pero de forma disminuida. Y eso se sabe porque han sido registradas ondas cerebrales. Cuando estamos dormidos, hay ondas cerebrales alfa, hay ondas cerebrales delta. Cuando estamos dormidos, eso han sido registrados a través de aparatos como el electroencefalógrafo. El electroencefalógrafo, el electroencefalograma permite registrar las ondas cerebrales cuando una persona se encuentra dormida. Entonces, cierto, su cerebro está trabajando, pero trabaja de una manera disminuida. No está atento, no está concentrado, pero sigue trabajando nuestro cerebro. Otra característica es que cuando nosotros dormimos, adoptamos una cierta posición. ¿Ya? A algunos les gusta dormir de costadito, otros duermen sobre su espalda, otros duermen a lo Tupac Amaru, otros duermen boca abajo, ¿verdad? Pero siempre estamos cambiando de posición. A veces dormimos en una posición y levantamos o despertamos en otra posición. Generalmente, en el caso de los seres humanos, nosotros cuando dormimos cerramos los ojos, ¿verdad? A no ser pues que seamos sonámbulos, ¿no? El sonámbulo, algunos sonámbulos abren sus ojos, pero normalmente cuando nosotros estamos dormidos, cerramos los ojos. Además, jovencitos, cuando estamos dormidos, a ver qué sucede con nuestros sentidos. Nuestros sentidos también siguen trabajando, ¿ya? El oído, el olfato, los sentidos siguen trabajando, pero trabajan de una forma disminuida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sientes frío, ¿no? Cuando estás dormido, entre tus sueños, sientes frío entre tus sueños, buscas taparte, entre tus sueños buscas abrigarte, no eres tan consciente, pero sí sientes frío cuando estás dormido. Poquito, no te das cuenta, pero ahí estás que buscas y buscas abrigarte. Entonces, tus sentidos
ingresan la información cuando estás dormido, pero lo ingresa de manera disminuida. No es tan clara como cuando estamos despiertos, ¿verdad? Otra actividad, otra característica del sueño es que a través de los años ha sufrido un proceso evolutivo. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que durante el ciclo vital no dormimos la misma cantidad de horas. Por ejemplo, un recién nacido duerme aproximadamente 16 horas. Obviamente no de corrido, ¿no? Porque sería bueno que el bebito duerma 16 horas de corrido. Ahí sí la mamá estaría feliz para poder hacer sus actividades, pero no. Duerme 2 horitas, 3 horitas y luego despierta. Vuelve a dormir 2 horitas, 3 horitas y luego despierta. Y así, ¿no? Está todo el día y toda la noche. De ahí que pobrecita la mamá cuando tiene su bebé, sobre todo los primerizos, ¿verdad? Tienen que despertar 1 de la mañana, luego 3 de la mañana, luego 5 de la mañana. Entonces el bebé no te deja dormir toda la noche. Entonces al principio duerme así, ¿no? 16 horas, pero por partes. Y poco a poco se va regulando, ¿verdad? Cuando llega la etapa de la niñez, por ejemplo, ya duerme sus 10 horas. Cuando llega la etapa de la adolescencia, por ejemplo, ya duerme pues sus 8 horas. Cuando llega la etapa de la adultez, de repente duerme 7 horas. Y en la ancianidad, algunos duermen 6 horas. Entonces pasan los años y empieza a sufrir modificaciones nuestro ritmo del sueño. Miss, Finalidades, a ver, dime. entonces, ¿cuántas horas es lo normal que se debe dormir entonces? Lo recomendable es entre 8 a 9 horas. Eso es lo recomendable en teoría, ¿no? O en utopía, vamos a llamarlo así. ¿Por qué les digo que es recomendable en teoría? Porque a veces muchos factores como el trabajo o el estudio hace que lleguemos a dormir menos. Por ejemplo, si yo preguntara a cada alumno cuántas horas duerme, el que menos me va a decir 7 horas o 6 horas, porque a veces ustedes están estudiando o repasando hasta la medianoche o tal vez viendo una película hasta la medianoche, entonces suelen dormir menos. Nuestros padres también duermen, por ejemplo, menos. No hay ningún problema si es que duermen menos, pero si nos consultan, lo recomendable, lo apropiado, pues sería entre 8 a 9 horas. Si duermen menos, no hay ningún problema, siempre y cuando el organismo se sienta reposado, se sienta tranquilo al día siguiente. Hay personas, por ejemplo, que duermen 6 horas y al día siguiente están con mucha energía, están muy concentrados. Pero hay personas que duermen 6 horas y al día siguiente están cansados, están fatigados, están irritables. Quiere decir que cada organismo es diferente, ¿ya? Hay organismos que les sienta muy bien dormir poco, pero hay organismos que no. De todas maneras, si es que hablamos de una recomendación, siempre, ¿no? Me dice, ¿usted qué me recomienda? Recomendación 8 a 9 horas. Eso es lo recomendable. Listo, gracias por la pregunta. Ahora sí, vamos a continuar. Decíamos, ¿cuál es la finalidad? A ver, finalidades. Según la teoría del psicoanálisis, según Sigmund Freud, a ver, hemos hablado del psicoanálisis, según mi avance, todavía, ¿no? Vamos a hablar de psicoanálisis cuando entremos a un tema llamada personalidad. Ahí vamos a hablar de psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría de la personalidad donde habla acerca del inconsciente. El psicoanálisis tiene como representante a Sigmund Freud y habla del inconsciente. ¿Qué cosa dice Sigmund Freud? Bueno, según este personaje, nosotros dormimos porque una de las finalidades es que al dormir, como soñamos, generalmente soñamos, casi siempre soñamos, raras veces dejamos de soñar y raras veces nos olvidamos nuestros sueños, ¿verdad? Pero en el caso del psicoanálisis dice que nosotros dormimos porque al soñar, los sueños permiten liberar nuestros instintos que hemos reprimido. Inconscientemente, sin darnos cuenta, hay muchos instintos que hemos reprimido durante el día. Y lo que no podemos satisfacer durante el día, despiertos, dormidos, sí podemos satisfacerlo a través de los sueños. A ver, por ejemplo, yo no sé si alguna vez tú has soñado que estabas paseando con el enamorado
o la enamorada de tu mejor amigo, ¿ya? Es más, en tu sueño estabas feliz paseando con esa persona, entre comillas, prohibida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice Freud? A ver, si queremos explicarlo según esta teoría. Freud dice que eso que hemos soñado, ¿ya? Eso que hemos soñado es, es porque lo hemos reprimido. O sea, quiere decir que hemos tenido un sueño prohibido porque sabemos que, porque sabemos que si intentamos hacer eso estando despierto, sabemos que no está permitido, sabemos que la sociedad nos censura, la sociedad nos condena cuando nos quedamos con una pareja que no nos corresponde, ¿verdad? Entonces, eso que hemos deseado estando despierto y sabemos que no se puede cumplir estando despierto, entonces, ¿qué hacemos? Dormimos y se satisfacen a través de nuestros sueños. Entonces, nuestros sueños son algo así como que deseos insatisfechos, según la teoría de Freud, ¿no? Entonces, dormimos lo que despierto no podemos hacer. ¿Cuántos de ustedes han soñado, por ejemplo, que estaban paseando con su peor enemiga o su peor enemigo, bien abrazaditos, bien románticos y despiertas molesto, ¿no? Profesora, ¿cómo es posible? Yo a esa persona lo odio. Bueno, eso decimos, ¿no? Pero en la teoría freudiana, en el fondo, inconscientemente no lo odias. A tu enemigo, tú sientes gusto o atracción por tu enemigo. Inconscientemente, no sabemos, dice la teoría de Freud. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando se manifiesta en nuestros sueños. Entonces, todo lo que soñamos es lo que despiertos no queremos o no podemos hacerlo porque lo hemos reprimido, lo hemos ocultado, al punto que ni cuenta nos damos. Esa es la primera explicación, la explicación de Sigmund Freud. Bueno, hay varias explicaciones, ¿ya? También, por ejemplo, otra de las explicaciones del sueño es que permite la resolución de conflictos. Muchas veces durante el día tenemos varios problemas, varios conflictos y llegamos a la casa, dormimos y a través del sueño se resuelven nuestros conflictos. Por ejemplo, no me sale ese ejercicio de álgebra, entonces, y sueño que estoy resolviendo el curso de álgebra. He discutido con un vecino y quería contestarle peor, pero por respeto no le he contestado. Y sueño, en mi sueño, sigo discutiendo con mi vecino. Falta un par de semanas para el examen de admisión y sueño que estoy dando mi examen de admisión, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nos ha sucedido eso, no? Soñamos nuestras preocupaciones. Mamá, papá están hospitalizados y soñamos que se empeora o que mejora. A veces soñamos incluso que falleció y nos ponemos a llorar en nuestro sueño incluso, ¿verdad? Tenemos un sueño tan vívido, tan real, pero al final, menos mal que solamente era un sueño. Entonces, todos esos temores, todas esas preocupaciones que tenemos durante el día, a veces se expresan en nuestros sueños y queremos o intentamos buscar resolverlos. Siguiente finalidad. A ver, el sueño también sirve, bueno, esta finalidad también lo han puesto como característica acá arriba. También sirve para restablecer el cuerpo, restablecer el cerebro del cansancio, restablecer el cerebro de la fatiga. Chicos, es muy importante dormir porque cuando estamos dormidos se sintetizan las vitaminas, ¿ya? Y se sintetizan las proteínas. Durante el sueño, las vitaminas y las proteínas se sintetizan. Por eso que es muy importante dormir bien. ¿Ya, chicos? Compara con aquellas personas que no duermen bien. Compara con aquellas personas que paran de amanecida en amanecida, ya sea por motivo de trabajo o ya sea por motivo de diversión, no duermen bien. Entonces vas a poder observar, ¿no?, su rostro, sus ojeras, la palidez de su cuerpo. Tiene 30 años, pero parece de 40 años. Es que el no dormir bien puede contribuir al envejecimiento prematuro. En cambio, el dormir bien, tus vitaminas se sintetizan, vas a tener una bonita piel, tus proteínas se sintetizan, no solamente bonita piel, bonitas uñas, bonito cabello, ¿ya? Y el dormir bien contribuye a la longevidad, ¿sí? Entonces, casi siempre vas a parecer un jovencito. Así es. A ver, por ahí que me dicen en el chat. Ah, ya. Algunos, al parecer, sí han tenido los sueños vívidos, ¿no? Los sueños vívidos son los sueños reales, tan reales, que pensamos
que es real y nos ponemos a llorar, sobre todo ante la muerte de un familiar. Y felizmente, ¿no? Vuelvo a repetir, felizmente despertamos y solamente ha sido un sueño. Menos mal, ¿no? Pero nos tocamos ahí el rostro y encontramos lágrimas. Buscamos desesperadamente al familiar o le llamamos por teléfono porque hemos tenido así un sueño vívido. Listo. Muy bien. Listo. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de las etapas, ¿ya? El sueño atraviesa dos etapas. Tenemos a la primera etapa, que es la etapa no more, y tenemos a la segunda etapa, que es la etapa more. Esta palabrita more son las iniciales de, more significa, a ver chicos, more significa movimientos oculares rápidos. Así es, son las iniciales de movimientos oculares rápidos. En cambio acá dice no more sería que no hay, N, que N es una negación, ¿no? No hay, no existe, no hay movimientos oculares rápidos. Entonces, cuando dormimos, al inicio del sueño, atravesamos la etapa no more. Y después ya atravesamos la etapa more, donde sí hay movimientos oculares rápidos, ¿ya? A ver, yo no sé si tú alguna vez has visto a algún familiar dormido, alguien de ustedes, de hecho, ¿no? La mamá, por ejemplo, dormida profundamente. El hermano de repente dormido profundamente, ¿ya? Y a pesar que está dormido profundamente, yo no sé si tú has visto que su ojito, su ojo, sobre todo la parte de color, se mueve ligeramente hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Aquellos que duermen. Uy, chicos, ¿qué pasó? ¿Nos hemos desconectado? La conexión, profesor. Sí, ¿no? Sí, al parecer, parece que sí. A ver, acá tengo una duda, me dice, profesora, yo tuve sueños donde siento que las personas me hablan y yo no les he podido contestar. O sea que intentaba hablar, pero no salía el sonido. Ah, ya es muy probable que en realidad tenía una pesadilla. Recordemos que las pesadillas, ahorita vamos a hablar de las pesadillas, tienen diferentes formas de expresarse. No necesariamente las pesadillas nos persiguen a alguien. A veces tenemos sensaciones de peligro, de temor, queremos movernos, es más, sentimos que gritamos y nadie nos escucha. Pero en realidad estábamos con una pequeña pesadilla, ¿verdad? Así es. Bueno, se cortó la señal o la línea. Estábamos hablando de las etapas, ¿no? Hemos dicho que la primera etapa del sueño es la etapa no more y la segunda etapa es la etapa more. En la etapa more hay movimiento de los ojos. La persona cuando está dormida mueve sus ojos. En cambio, al inicio no se presenta así. Esta palabra N significa que acá no hay movimiento de los ojos. La etapa no more se divide en 4, ¿ya? A la primera, a la etapa no more 1, se le llama etapa del sueño ligero, porque la persona recién empieza a dormir. Y como recién empieza a dormir, esta persona fácilmente puede despertar. A ver, jovencito, usted reaccione y de lo que estás medio así durmiéndote, reaccionas, ¿no? Uy, la profesora me ha preguntado, ¿qué dijo profesora? Reaccionas. Entonces, en la etapa número 1, tú vas a poder despertar con facilidad, vas a reaccionar. El mínimo sonido, el mínimo movimiento, a veces hasta cuando estamos en el carro y nos empieza a dar sueño, pero y de pronto el cobrador nos dice pasajes, ya reaccionamos, ¿no? O de pronto el carro se detiene y tú despiertas y te pones a pensar, ¿por qué se detuvo? Entonces, en la etapa número 1 reaccionamos fácilmente, ¿sí? Reaccionamos fácilmente, entonces, en la etapa número 1, la etapa del sueño ligero. La respiración empieza a disminuir, el ritmo cardíaco también empieza a disminuir y la temperatura corporal empieza a disminuir.
pero fácilmente puedes despertar. En cambio, cuando estás en la etapa no more 2, ahí sí es bien difícil despertar, ya que se necesita una mayor estimulación. Jovencito, reacciona, profesora, ya le pasé la voz a mi hermano y no reacciona, vuelve a pasarle la voz y recién reacciona, ¿no? O sea, necesita mayor estímulo, mayor intensidad de la estimulación para que esta persona pueda reaccionar. Como nuestros hermanitos, ¿no? A veces le pasamos la voz y difícilmente reaccionan los pequeñitos para despertar. Entonces, probablemente se encuentra en la etapa no more 2, ¿ya? Igual el cobrador, ¿no? Te pide el pasaje y nada, no reaccionas. Tiene que tocarte el hombro, hey, jovencito, pague usted su pasaje, recién, ¿no? Recién reaccionas. Entonces necesitamos mayor estimulación. En la etapa no more 3, en la etapa número 3, es la etapa donde el sueño se hace más profundo y donde poco a poco estamos perdiendo la conciencia. Es difícil despertar al sujeto cuando está en la etapa número 3, es muy difícil despertarlo. Si es que por A o B logras despertarlo, esta persona pues, si es que ha soñado algo, difícilmente lo va a recordar. O sea, no se acuerda, no sabe que estaba soñando, pero no se acuerda qué estaba soñando. Entonces, en la etapa número 3 se va perdiendo la conciencia hasta llegar a la etapa número 4, donde ya el sujeto tiene una inconsciencia total. A la etapa número 4 se le llama etapa del sueño profundo, porque el sujeto alcanzó la inconsciencia total. Acá sí es bien difícil despertar a la persona. Es muy complicado despertar a la persona. Si es que logras despertarla, esta persona se va a encontrar desorientado, sobresaltado, hasta confundido. ¿Sí? ¿Alguna vez te han despertado cuando estabas justo en tu sueño profundo y tú dices, ¿dónde estoy? Todavía, ¿no? De repente te ha pasado alguna vez así. Te despertaron en tu sueño profundo, por alguna emergencia te despertaron y tú no sabes dónde estás, ¿no? Cálmate, te dice tu hermano, estás en tu cuarto, estás en tu habitación y te fijas bien, ay, así, ¿no? Si era tu cuarto, ¿no? Es más, hasta incluso crees que ya amaneció, ¿no? Y recién es de tarde, recién. Entonces, has tenido un sueño profundo de repente, una siesta muy profunda de repente. Entonces, en ese momento te despiertas desorientado, confundido, sin saber dónde estás. Ahora, si has dormido en el carro profundamente, igual, ¿no? Despiertas y hasta piensas que te has pasado, ¿no? Del paradero, ¿verdad? Listo, chicos. No te olvides que se llama etapa no more o no REM. Acá también sería etapa more o etapa REM. More es en español y REM es en inglés. En inglés, ojos, ojos en inglés. ¿Cómo se escribe ojos en inglés? Con la letra E, ¿cierto? Entonces es por eso que sería acá al medio la letra E. Pero como en inglés algunas palabras son al revés, si acá le ponemos la letra E, se lee REM. En inglés sería REM, en español more, movimientos oculares rápidos en español. Y en inglés la letra O es reemplazada por la letra E, porque por ahí en el chat me están escribiendo, cierto, ¿no? En inglés con la letra E. Ojos. Sería así la lectura como si fuera al revés, ¿no? REM. A ver, ¿qué pasa en la segunda etapa del sueño? Bueno, en la segunda etapa ya es la etapa en la cual tú estás a punto de despertar, ¿ya? Es la etapa donde estamos a punto de despertar y generalmente en la etapa amor es la etapa donde se elaboran los ensueños, es la etapa donde soñamos. Casi siempre faltando media horita, 10 minutos o una hora para despertar, generalmente es el momento donde soñamos, ¿no? Es más, tenemos un bonito sueño, tan bonito es nuestro sueño, que el despertador pues nos ha despertado. Tan bonito era nuestro sueño, ¿verdad? Es más, soñabas que le estabas dando un besito a la persona que más te gusta y era tu perro, ¿no? Que te estaba pasando ahí su lengua de repente. Entonces, cuando tú ya estás a punto de despertar, faltando una hora, 2 horas o media hora, es donde te encuentras en la etapa amor, donde se elaboran esas imágenes en la cual nosotros soñamos. En esta etapa ya hemos dicho que sí se presentan los movimientos de los ojos, los movimientos oculares rápidos.
hay un aumento del ritmo cardíaco, todo lo contrario, ¿no? Al sueño ligero. Miren, el sueño ligero disminuía el ritmo cardíaco, disminuía la respiración, disminuía la temperatura, pero acá ya se empieza a registrar el aumento del ritmo cardíaco, de la respiración, se va normalizando nuestra respiración, nuestra presión sanguínea, aunque nuestra musculatura todavía se encuentra un poco relajada. A esta etapa MOR también se le conoce como la etapa del sueño paradojal, así se le llama también. Etapa MOR o sueño paradójico. ¿Por qué? Porque hasta ahora es una paradoja. Recuerda que una paradoja es algo que no se puede comprender, ¿no? Son dos situaciones opuestas, difícilmente de comprender. Se supone que en la etapa MOR todavía estamos dormidos. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro registra ondas cerebrales como si estuviéramos despiertos. Repito, en la etapa MOR estamos dormidos, pero nuestro cerebro trabaja como si estuviéramos despiertos. Y eso es algo que hasta el momento ha llamado mucho la atención a los investigadores en los laboratorios del sueño, porque ¿cómo es posible que si está dormido, su cerebro trabaja como si estuviera despierto? Si se supone que está dormido, su cerebro debería trabajar así, ¿no? Como lo que se encuentra dormido, pero registra ondas cerebrales como si estuviera despierto. Entonces, son dos etapas opuestas, el estar dormido y el estar despierto, son dos etapas opuestas que no se comprenden, no se entienden por qué se tiene ese tipo de ondas cerebrales. Y es por eso que se le ha llamado sueño paradójico, ¿ya? Porque, repito, algo paradójico es algo incomprensible, dos situaciones opuestas difíciles de comprender, ¿sí? Es algo así como, no sé si han escuchado hablar del síndrome de Lázaro. Hay personas que han muerto, han fallecido hace 2 o 3 días, ¿ya? Pero, bueno, raras veces sucede, pero en pleno velorio empieza a mover su brazo o mover su pierna. Y uno pues se asusta, ¿no? Y dice, ¿qué pasó aquí? Seguramente mi familiar estaba vivo y lo han matado. Y muchos médicos lo conocen como el síndrome de Lázaro. El síndrome de Lázaro consiste en que la persona está muerta, pero a pesar de que está muerta, podría mover su brazo o podría mover su pierna. Raras veces se presenta eso. Se llama así síndrome de Lázaro, obviamente en honor al personaje bíblico, ¿no? Lázaro, levántate. Entonces, ¿cómo es posible, no? Nos preguntamos, si está muerto, ¿cómo es posible que mueva su brazo, mueva su pierna? Lo mismo acá, ¿no? Si está dormido, ¿cómo es posible que su cerebro trabaje como si estuviera despierto? Entonces, son casos difíciles de entender, incluso por la propia ciencia, hasta la actualidad. Entonces, a eso se lo llama paradójico, es algo incomprensible. Ahora sí, vamos a hablar de los trastornos o alteraciones, ¿ya? Por ahí me están contando algunos las diferentes pesadillas que han tenido, ¿verdad? A ver, ahí me dice, profesora, yo tuve un sueño donde todos dejaban de existir. Uy, un sueño bastante, esperemos que no sea premonitorio, ¿no? Bueno, en realidad no hay sueños premonitorios, pues. Los sueños son, ya hemos dicho, resultado de las preocupaciones, a veces de las películas que miramos, de lo que nos sucede durante todo el día, de las cosas que nos asombran. Lo que sí nos preocupan, jovencitos, son los trastornos o las alteraciones del sueño. El más común, y lo que tú seguramente alguna vez has padecido o un familiar, es el insomnio. El insomnio es un trastorno de sueño preocupante. En la actualidad, producto de la pandemia, se ha incrementado bastante este trastorno, el insomnio, producto de las preocupaciones, ¿no? Muchos adultos, nuestros padres mismos, ustedes mismos de repente, al sentir que ahora el examen es virtual, qué va a pasar el próximo año, qué va a pasar mañana, este, qué va a pasar con el virus, las vacunas, ahora hay nuevas variantes, entonces la misma preocupación económica, ya de repente no te encuentras como antes con tus amistades, ¿verdad? Esas preocupaciones a veces genera de que tú te vas a dormir todo tenso, porque estás preocupado, el organismo está muy tenso, no te relajas y al final no puedes dormir, estás dando vueltas y vueltas alrededor de tu cama, ya es la 1 de la mañana, ya es las 2 de la mañana, ya es las 3 de la mañana y recién 3:30 te da sueño. Entonces, es probable que estés padeciendo del insomnio.
¿En qué consiste? A ver, es la dificultad para poder dormir. Se padece de insomnio cuando una persona, teniendo sueño, no puede dormir, ¿ya? O sea, tiene la necesidad, siente que tiene que dormir, pero lamentablemente no puede dormir. Repito, ¿no? Es 1, 2 o 3 de la mañana y siente de que no puede conciliar el sueño. Y recién 3:30 o 4 de la mañana recién le da sueño. Entonces, analicemos las palabras, ¿ya? In viene de un prefijo negativo, in significa no, ausencia también significa ausencia, dificultad también significa la palabra in, y somnio viene del latín somnius, que significa sueño, entonces es la dificultad para dormir. La persona siente que tiene sueño, pero no puede dormir. ¿Ya, chicos? Hay varias causantes del insomnio, ¿ya? No solamente son las preocupaciones, no solamente, bueno, actualmente se ha incrementado por el tema de las preocupaciones, pero no solamente es el único motivo, ¿no? Otra causante del insomnio es el consumo de café, el consumo de té o gaseosas por las noches. Por las noches no es recomendable que consumas gaseosas, té o café. Si lo vas a consumir, de preferencia en el día o de preferencia en la tarde, porque la cafeína bloquea nuestro ritmo del sueño. La cafeína activa a nuestro sistema reticular y en lugar de dormir vas a estar bien despierto, ¿ya? Se sufre de insomnio cuando tú tienes la necesidad de querer dormir, pero no puedes. Profesora, ¿y si yo me voy a una fiesta hasta las 3 de la mañana, será insomnio? No. Si yo veo películas hasta la 1 de la mañana, ¿será insomnio? No, porque tú ahí voluntariamente, tranquilamente has decidido estar despierto hasta la madrugada, ¿verdad? Pero cuando nosotros no hacemos una actividad como ver una película o como estar en una reunión, estamos en nuestra camita intentando dormir y no se puede, ahí estamos hablando del insomnio, ¿sí? Hay varias causantes, ahorita explico las causas, por ahí me están haciendo algunas preguntas, me dicen cómo combatirlo, ya ahorita les explico, les doy los tips de cómo combatirlo, y por ahí, si duermes a las 3 de la mañana todos los días es insomnio. Si duermes a las 3 de la mañana y te sientes mal por dormir a esa hora, sí sería un insomnio. Pero si duermes a las 3 de la mañana y no hay ningún problema, tu organismo se acostumbró a dormir a esa hora y levantar temprano para estudiar o trabajar, entonces no sería un insomnio. Se vuelve un trastorno cuando causa sufrimiento, ¿ya? Hay alumnos que se ponen a estudiar 1 de la mañana, 2 de la mañana y se ha hecho una rutina, no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando uno siente la necesidad y producto de ese sufrimiento recién duerme a las 3 de la mañana, ahí sí estamos hablando de insomnio. O sea, tiene que haber Dice, una ansiedad, ¿no? A ver, por ahí, ¿no? En el audio no escuché bien la preguntita. ¿cómo se llama? El otro día me quedé hasta las 2 de la mañana estudiando y, o sea, me daba sueño, mi ojo se cerraba y yo a la fuerza, o sea, traté de abrir mi ojo para no cerrar, para no dormirme y cuando quise dormirme ya no podía dormir, ya. Mi ojo me dolía cuando quería dormir. Ya, al principio nos cuesta, ¿no? Estudiar hasta 1, 2 de la mañana, hasta que el cuerpo se adapte, pero después el cuerpo se va a adaptar. Los primeros días que nos quedamos estudiando hasta las 2 o 3 de la mañana, el cuerpo, pues de hecho, ¿no? Hasta nuestro propio ojito se va a irritar. Pero de ahí cuando ya se vuelva una rutina, es como cuando queremos levantarnos también temprano, ¿no? 5 de la mañana, porque así como hay alumnos que se ponen a estudiar hasta 1 o 2 de la mañana, hay otros que prefieren dormir bien y levantarse temprano. Y al principio nos cuesta pues levantarnos 5 de la mañana o nos cuesta levantarnos 6 de la mañana para despertar, hasta se irritan nuestros ojos, pero una vez que ya le agarramos la costumbre, el cuerpo se adapta, ya los síntomas desaparecen. No sería un insomnio porque yo he decidido voluntariamente o descansar tarde o levantarme temprano. No me produce sufrimiento, al contrario, estoy contento porque tengo horas extras para estudiar, para repasar, porque se acerca mi examen de admisión o quiero estudiar muy bien. Ahí no habría problema. El problema es cuando en el caso del insomnio la persona sí siente la necesidad de querer dormir, ¿verdad? Y no puede, ¿no?
O sea, es más, dejó de lado la televisión, dejó de lado sus cuadernos y está durante varios días, no solamente es un día, sino que está durante varios días, está con esa dificultad. Decíamos que las preocupaciones pueden causar insomnio, el consumo de cafeína puede causar insomnio, ¿ya? También las famosas siestas, con S, siestas. Hay personas que después de almorzar, como les da un poco de sueñito, dicen, ah, ya voy a dormir unos 10 minutitos, o unos 20 minutitos, y al final 2 horas bien dormido, se ha quedado después del almuerzo, ¿no? Entonces llega la noche y ya no podemos dormir, ¿sí? Y nos genera un sufrimiento, ¿no? Entonces acá, si hay sufrimiento, si hay angustia, ahí sí es terrible, entonces se convierte en un insomnio. Ahora, hay insomnio que es leve, hay insomnio que es moderado y hay otro que es peor, el insomnio crónico. Hablamos de insomnio crónico cuando la persona aproximadamente ya lleva como 2 meses sin poder dormir y solamente duerme un par de horas, solamente un par de horas. Entonces, ahí estamos hablando de un insomnio crónico. Entonces, la persona va a necesitar ayuda no solamente de un psicólogo, sino de un psiquiatra. El psiquiatra hemos dicho que es aquel que receta pastillas, medicina para poder dormir, por ejemplo, relajantes, medicamentos para poder dormir. Pero las medicinas para dormir solo tiene que ser con receta médica, porque el médico, antes de recetarte esta pastilla para dormir, te va a chequear, ¿no? Si tú tienes problemas cardíacos, si sufres de la presión, no te lo va a recetar. De repente te va a recetar otro tipo de medicina u otro tipo de terapia. Entonces tiene que chequearnos. Es muy peligroso automedicarnos. Las medicinas psiquiátricas o psicológicas, es muy peligroso automedicarnos. El médico incluso nos va a pesar y de acuerdo al peso y de acuerdo al nivel de trastorno nos va a decir, tómate la mitad. No, mejor tómate la cuarta parte. O tal vez no tómate uno entero, pero el médico es el que determina, de acuerdo a cada organismo, cuánto podemos, en este caso, consumir de ese fármaco. Si nosotros sin saber lo compramos, lo consumimos, podríamos podría ser hasta muy peligroso, ¿no? O bien dejamos de existir, en la mayoría de los casos, las personas sufren un cuadro de coma, la mayoría de los casos, por la ingesta o la sobredosis de este tipo de medicina, porque pues, lo ha consumido sin receta médica, entonces o deja de existir o lamentablemente entra un cuadro de coma, algo así como un sueño profundo, de la cual pasan varios meses y ya la persona difícilmente va a despertar. Entonces tiene que ser siempre con receta médica. Incluso el psiquiatra te dice, solamente lo vas a tomar cuando tengas los episodios de insomnio, nada más. O a veces te dice, solamente tómalo por una semana, nada más de una semana no lo tomes. ¿Ya? Termina tu semana e inmediatamente haces la terapia psicológica, porque generalmente el insomnio tiene un trasfondo psicológico, generalmente. Difícilmente tiene que ver con daños internos, estructurales del propio organismo, pero casi siempre tiene que ver con nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, por ahí alguna frustración, algún conflicto que hemos experimentado. Hay varios tipos de insomnios entonces, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, al insomnio prehipnagógico. Este insomnio ocurre al principio. Es cuando al principio queremos dormir, pero no podemos. Entonces tenemos sueño a la medianoche y no podemos dormir. Tenemos sueño a la 1 de la mañana y no podemos dormir. Tenemos sueño a las 2 de la mañana y no podemos dormir. O sea, al principio es muy difícil iniciar, en este caso, el sueño. Se llama insomnio prehipnagógico. Esto generalmente se presenta cuando tenemos preocupaciones. Así que lo recomendable es relajarse, despreocuparse, colocar la mente en blanco. Si puedes tomar lechecita tibia, la leche es muy buena para combatir el insomnio porque tiene una sustancia que activa la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que nosotros lo producimos si es que consumimos leche, ¿ya? La serotonina es un neurotransmisor que nosotros producimos y nos induce al sueño. No solamente el consumo de leche, también puede ser la manzanilla. No sé si en tu casa tendrás ese filtrante, un filtrante que está a 10 céntimos, 20 céntimos la manzanilla,
Si sufrimos de insomnio, también, ¿no? Media hora antes de dormir, una hora antes de dormir, remojamos la manzanilla en el agua que vamos a tomar y al final vas a dormir como un bebé. La manzanilla es un buen relajante, ¿ya? Ayuda bastante a combatir, en este caso, el insomnio. Ahora, si algunos, por ejemplo, practican ejercicios, si vas a practicar ejercicio, que sea algo suave nada más. No puede ser ejercicio donde hay mucho esfuerzo físico, porque el calambre no te va a dejar dormir. Ejercicio suave, un bailecito suave, música relajante, también ayuda bastante a dormir, o practicar una ducha de preferencia tibia. Profesor, ¿y no puede ser una ducha fría? Porque yo me he acostumbrado a bañarme en agua fría. No, porque el agua fría lo que hace es activa tu organismo. De ahí que se recomiendan las duchas frías en la mañana, ¿no? Para estar ahí activo, bien despierto. Pero en la noche, si sufres de insomnio, mejor pues ducha tibia, ¿verdad? Ahí bien relajante, en tu tina, en tu jacuzzi, y al final bien rico vas a dormir abrigadito, ¿no? A eso sí, chicos, a desconectarse. Si sufrimos de insomnio, tenemos que desconectarnos del celular. Bájale el volumen, ponle en vibrador, ¿ya? Porque en la actualidad se está observando casos de insomnio por usar demasiado los aparatos, los celulares, por estar demasiado conectados con nuestros amigos, con nuestras amistades. Entonces ya estás durmiendo a la medianoche y te manda un mensajito el enamorado. Estás durmiendo a la 1 de la mañana y te manda otro mensajito tu grupo de WhatsApp que estás en amigos. Ya estás durmiendo a la 1 de la mañana y otro mensajito. Entonces, como tú revisas, producto de la curiosidad, revisas la luz que emana tu celular, lo que hace es activa tu sistema nervioso. Entonces, de lo que estabas durmiendo ya lo activó, ya lo despertó y al final no vas a poder dormir. Entonces, a desconectarnos del televisor, a desconectarnos de los celulares, porque eso podría activar a tu organismo y contribuir al insomnio prehipnagógico. ¿Ya? A ver, por ahí algunos me dicen que cuando están con insomnio toman su lechecita con café. Ya, pero poquito café. Si van a tomar café con leche o leche con café, que sea poquito café. Mayor cantidad de leche, ¿no? Porque el café, repito, como contiene cafeína, las gaseosas contienen cafeína, las bebidas que toman esos deportistas, ¿ya? Hay algunas bebidas que toman los deportistas que contienen cafeína. Entonces, ellos pueden tomarlo de vez en cuando porque en la mañana están haciendo ejercicio, pero en la noche, y si no hacemos ejercicio, no es recomendable tomar ese tipo de bebidas. Contienen estimulantes, una de ellas son cafeínas, la cafeína. Las bebidas alcohólicas también contribuyen al insomnio. Las bebidas alcohólicas, el cigarro, ¿no? Eso de que voy a consumir un cigarro para relajarme, completamente falso. El cigarro es un ansiolítico, aparte de ser una sustancia cancerosa que genera cáncer, es un ansiolítico el cigarro. Ya sabes entonces, cuando al principio no se puede dormir, se llama insomnio prehipnagógico. En cambio, si no puedes dormir toda la noche, ¿ya? Cuando no puedes dormir toda la noche, se llama insomnio hipnagógico. Cuando toda la noche, por ejemplo, dormimos, al rato despertamos, volvemos a dormir, y al rato despertamos, otra vez volvemos a dormir y al rato despertamos y así estamos toda la noche. Durmiendo 1 horita o 2 horitas y luego despertamos, durmiendo 1 horita, 2 horitas y luego despertamos. ¿Por qué ocurre el insomnio hipnagógico? Bueno, puede ser por la presencia de dolores. El dolor de muela no te hace dormir, pero tanto es tu sueño que logras dormir. Pero al rato el mismo dolor te vuelve a despertar y luego ya no puedes dormir. Y al rato te quedas dormida otra vez. Entonces así has estado toda la noche producto del dolor de muelas o sufrías de repente de calambre, ¿ya? Durante toda la noche o quizás por ahí tienes vecinos que cada fin de semana ponen su bulla constantemente al costado. La fiebre también, ¿no? El familiar está resfriado o quizás el virus ya de repente entró en la etapa inicial y hay tos, hay fiebre. Entonces, la misma enfermedad
respiratoria hace que la persona duerma, despierta, duerma, despierte. La fiebre, ¿no? Que sube y baja, hace que la persona duerme y despierte y no tiene un sueño reparador. Toda la noche su sueño se ha perturbado, su tranquilidad. Entonces se ha dado insomnio hipnagógico. Ah, ya, claro. Las chicas me dicen, así como los cólicos menstruales, por supuesto, ¿no? Los cólicos menstruales a veces no dejan dormir. ¿Quién como los varones que se han salvado de los cólicos menstruales? Pero ojo, el dolor de los cólicos menstruales siempre tiene que ser suave, lo que se puede tolerar, suave. ¿Qué pasa si nuestros cólicos menstruales son tan fuertes que no nos deja dormir? O es tan fuerte que nos produce llanto. Es tan fuerte que hasta a veces necesitamos de la medicina sí o sí. Entonces, eso es peligroso. Los cólicos menstruales tienen un dolor siempre leve, pero no puede ser exagerado. Si es exagerado, es mejor que vayamos con algún familiar al médico, al ginecólogo, para que descarten algún problema hormonal. No vaya a ser que por ahí tengamos algún problema hormonal. Recordemos que los problemas hormonales, si es que son detectados a tiempo, tiene tratamiento y por ende, adiós dolores exagerados en los cólicos menstruales. Entonces, tiene que ser solamente leve, ¿ya? Leve el dolor. Muy bien, continuamos. El otro insomnio es el insomnio post. El insomnio post-hipnagógico es al final de la noche. O sea, acá sí tú has dormido bien al inicio, ¿no? Has dormido medianoche, 1 de la mañana, 11 de la noche, has dormido bien. 11, 12, 1 de la mañana, has dormido bien. 2, 3, 4 de la mañana, has dormido bien. Y de pronto a las 4:30, o sea, al final, cuando falta un par de horas para despertar, despiertas y ya no puedes dormir. O sea, este es al final de la noche. Faltando 1 hora o faltando 2 horas, despertamos y ya no podemos dormir. Y de repente llevamos así varios días. Al final de la noche, en la última parte de la noche, o sea, cuando ya está amaneciendo, ¿no? Cuando ya está amaneciendo, entonces faltando 1 hora o 2 horas, de pronto despertamos y ya no podemos dormir. Este tipo de insomnio suele suceder generalmente cuando tenemos pesadillas. Las pesadillas son trastornos del sueño que contienen imágenes horribles. Las pesadillas siempre van a ser horribles. No existe persona alguna que haya tenido una pesadilla bonita. Profesora, le cuento, el otro día tuve una pesadilla bonita, una pesadilla hermosa. No, no. Las pesadillas sí o sí tienen un contenido que nos angustia, que nos preocupa, que nos desespera. Y hay personas que tienen miedo de volver a dormir porque tienen miedo de que se repita la pesadilla. Entonces, como está con ese temor de que la pesadilla se vuelva a meter en nuestros sueños, ya no queremos dormir o ya no podemos dormir, presentándose de esa manera un insomnio post-hipnagógico. Entonces, puede ser por culpa de las pesadillas, como también puede ser por culpa de los movimientos sísmicos. 4 de la mañana hay un movimiento sísmico y el miedo a que se repita el movimiento sísmico, el temor a que existan las réplicas del movimiento sísmico, hace que ya no podemos dormir y al final ya se hizo las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, ¿qué nos queda, no? Ya tener pues que levantarnos, tener que despertarnos, ¿cierto? Listo. Así sucede, ¿no? Por ejemplo, en Mala fue el movimiento sísmico ahora último, en Cañete también, y muchos de ellos han decidido dormir en la calle, en el parque. Y entonces hay padres, por ejemplo, que no han podido dormir bien durante los como 3 días, ha habido puras réplicas. Entonces es muy probable que uno de esos insomnios hayan experimentado estos padres, ¿no? Producto de la preocupación, producto de la ansiedad, ¿ya? Entonces ya saben, recomendaciones para dormir: tomar lechecita tibia. ¿Qué más hemos dicho? La manzanilla, remoja ahí tu filtrante en agua tibia, en agua caliente. La música, pero no, no cualquier música, la música instrumental, esa música con sonido de la naturaleza, esa música te hace relajar bastante. Es una música que relaja, te hace olvidar hasta de las preocupaciones, te alivia del estrés.
¿ya? Sonido, y vas a encontrarlo pues en YouTube, y por eso, música para dormir, música relajante, música instrumental, y vas a encontrar varios tipos de música, unos que otros más relajantes, ¿ya? Para que puedas dormir bien. Evita las preocupaciones, aunque es muy difícil, pero evita las preocupaciones, porque cuanto más te preocupas, más tenso te pones, ¿sí? Eso de que no puedo dormir, profesora, y ahora voy a dormir poco, voy a dormir menos. No, evita las preocupaciones. Son las recomendaciones, así como la ducha tibiecita, ¿no? La ducha tibia. Y si vas a practicar ejercicios, lo más suave posible, ¿ya? Pasamos a otro trastorno, porque mira, no es el único, ¿no? El más conocido es el insomnio. ¿Ya? Este es el más conocido, el que la mayoría de personas lo padecen, no solamente en el Perú, sino también en otros países, ¿sí? Hay otro trastorno llamado hipersomnio. El hipersomnio es un trastorno que se caracteriza porque la persona tiene un sueño excesivo durante el día. Quiere decir que duerme mucho, duerme demasiado. O sea, mientras que acá arriba no puede dormir, en el caso del hipersomnio duerme mucho. A ver, ¿cuánto hemos dicho? Lo recomendable para dormir es 8 o 9 horas. Pero la persona que sufre de hipersomnio duerme más de 10 horas. La persona que padece de hipersomnio duerme más de 10 horas. Y a pesar que ha dormido más de 10 horas, sigue teniendo sueño. Generalmente durante el día. O sea, ha dormido toda la noche y al día siguiente que está estudiando o al día siguiente que está trabajando, tiene sueño. Su sueño es tan extremo, es tan exagerado que puede quedarse dormido en plena clase o puede quedarse dormido en pleno trabajo. Y eso es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo encuentran durmiendo en el trabajo, le pueden llamar la atención, le pueden botar del trabajo. Si lo encuentran durmiendo en el colegio, en la universidad, en la academia, bueno, lamentablemente pues hay un autoengaño en el sentido de que no está aprovechando los conocimientos que le están dando sus profesores. No va a haber un aprendizaje. Entonces la persona tiene un sueño excesivo. Durante el día, somnolencia extrema. ¿Ya? Entonces, en cambio, si tú has ido a una reunión hasta las 3 de la mañana y recién has dormido a las 4 de la mañana y por eso tienes sueño al día siguiente, eso no es hipersomnio, porque obviamente te has amanecido estudiando o te has amanecido trabajando o te has amanecido en una reunión y es normal que al día siguiente tengas sueño. Eso no sería hipersomnio, ¿no? Ahora, hipersomnio tampoco sería que llegue un fin de semana, porque hay alumnos que estudian de lunes a sábado y profesora, es domingo, aunque sea por domingo voy a estudiar, voy a dormir hasta las 10. Por domingo voy a dormir hasta las 11 de la mañana. Algunos por ser domingo duermen hasta el mediodía, ¿no? Ya, bueno, si es así de vez en cuando, ¿sí? Porque quieres darte un gusto por ser un domingo, ya, bueno, ahí no sería hipersomnio, ¿no? En cambio, hipersomnio es cuando tú todos los días duermes bien y a pesar de eso al día siguiente tienes un sueño excesivo. ¿A qué se debe la presencia del hipersomnio? Bueno, tiene varias causantes, ¿ya? Varias posibles causas. En algunos casos, este sueño excesivo puede ser porque la persona está atravesando episodios depresivos. Quizás no se da cuenta la propia persona, ¿ya? Pero está atravesando episodios depresivos y una forma de escapar al peligro, una forma de escapar a sus preocupaciones que lo deprimen, es durmiendo mucho, o sea, duerme bastante como una forma de evadir la realidad. Otro está asociado al sueño excesivo a tumores, a cáncer, o si no, a problemas alimenticios. Entonces, la alimentación es importante. Ustedes dirán que desayunan, que almuerzan, pero repito, tiene que ser nutritiva nuestra alimentación. O sea, la pregunta es, ¿consumimos verduras en nuestra alimentación? ¿Consumimos frutas en nuestra alimentación? Entonces, si nuestro consumo de alimentos es variado e incluye frutas y verduras, hay una buena alimentación. De lo contrario, un déficit de la alimentación, como la anemia, por ejemplo, la anemia está relacionado con el hipersomnio. Es un examen de sangre, hemoglobina, ¿verdad? Va a determinar si tenemos anemia o no. Nos van a recetar los nutrientes, las vitaminas que nos van a dar la energía para poder desaparecer.
el tratamiento depende, ¿no? De cuál es la causa. Si la causa es la depresión, el trastorno emocional, entonces el tratamiento tiene que ser pues hacia la parte de las emociones. Si la causa de repente es, en este caso, otra situación, o sea, depende de cuál es la causante, a eso se le brinda el tratamiento para que de esa manera también se pueda superar el hipersomnio, ¿ya? Ahora, algunos problemas de salud también pueden causar hipersomnio. Por ejemplo, cuando estás con gripe, cuando estás resfriado, ¿cuántas veces nos ha sucedido que cuando estamos con gripe tomamos los famosos antigripales, ¿no? Estás con gripe, estás con tos y tomas los antigripales. Ya, muchos antigripales te dan sueño. De ahí que los antigripales es recomendable tomarlo en la noche. Profesora, pero en la mañana estoy ahí con gripe, estoy que me molesta la nariz. Ahorita me voy a tomar mi antigripal. No va a pasar ni 10 minutos y te va a dar sueño. Entonces, los antigripales, las mismas, hay enfermedades o fármacos, hasta incluso alimentos que te provocan somnolencia. Por ejemplo, tú almuerzas tu pescadito, ahí tu chilcano bien concentrado, y al rato bien dormido te quedas, ¿verdad? Repito, hay alimentos, hay fármacos que nos inducen, en este caso, pues al sueño excesivo. Entonces, el sueño excesivo no es normal, habría que averiguar cuál es la causa, sobre todo, ¿no? Si tenemos problemas de la alimentación, anemia, si tenemos trastornos depresivos o quizás estamos desarrollando cáncer o tumores y por eso de repente pues tenemos esta exageración durante el día. Seguimos, chicos, a ver. Otro trastorno es la narcolepsia. La narcolepsia es muy parecido al hipersomnio porque en ambos casos hay un sueño excesivo. La única diferencia es que aparte de que la narcolepsia tiene un sueño excesivo, este trastorno va acompañado de la llamada cataplegia. La cataplegia es la parálisis de los músculos, quiere decir que la persona se queda dormida y sus músculos están tan paralizados que esta persona es capaz de quedarse dormida sentada. Esta persona es capaz de quedarse dormida de pie. Esta persona es capaz de quedarse dormida subiendo las escaleras. Justo está en la cuarta grada, el cuarto peldaño, y ahí con su pie, ¿no? Levantado, ahí se queda dormido, ¿ya? Dura aproximadamente entre 3 a 5 minutos y luego desaparece. No solamente está presente la cataplegia, sino también las alucinaciones mientras que está durmiendo la persona. Generalmente ocurre la narcolepsia cuando la persona consume sustancias alucinógenas. Las drogas, mira el daño terrible, ¿no?, que nos causan las drogas, y uno de ellos es el caso de la narcolepsia. El sonambulismo, bueno, esto de acá sí ustedes han escuchado hablar, consiste en realizar actividades mientras nos encontramos dormidos. El sonámbulo es capaz de sentarse, de abrocharse la camisa, es capaz de enchufar la plancha, de prender la cocina, de abrir la puerta, cruzar la pista, ir al baño, miccionar. Entonces, el problema del sonámbulo es que como hace todas esas actividades estando dormido, puede ser muy peligroso para él o para ella, ¿verdad? Puede caerse, podría electrocutarse, podrían atropellarlo, de ahí que algunos familiares, cuando saben que su familiar es sonámbulo, colocan alrededor de su cama una serie de estímulos como latitas con piedra, para que si el familiar sonámbulo se despierta, suene las latitas y ya todos puedan reaccionar y auxiliar al familiar sonámbulo. ¿Ya? Entonces realiza actividades estando dormido. El sonambulismo es un trastorno que generalmente se presenta en la etapa no more 3 o no more 4. Generalmente la etapa no more 3 o no more 4. Hasta la actualidad uno quiere averiguar a qué se deben los episodios de sonambulismo. Algunos piensan que hay un factor hereditario, quiere decir que si algún familiar sufre de sonambulismo, probablemente nosotros también. Y otros piensan que está atribuido con las privaciones del sueño, o sea, personas que no han dormido por varios días probablemente tengan uno que otro episodio de sonambulismo.
Siguiente trastorno, la somniloquia. La somniloquia es un trastorno que consiste en que existen algunas personas que mientras que están dormidos hablan, hablar estando dormidos. Por ahí tu hermanita de repente habla estando dormido, algún familiar de la casa de repente habla estando dormido. ¿Y qué cosa dice? A ver, cuando está dormido, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa habla? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que habla? ¿Alguna vez le has conversado mientras que está dormido y has podido entablar una conversación con esta persona que está durmiendo? No, ¿no? Ni se entiende, ni se puede entablar porque no hay coherencia, no hay secuencia en lo que dice. La persona dormida es capaz de hablar una palabra, varias palabras, una frase, hasta incluso toda una declamación mientras que se encuentra dormida. Es un trastorno que la mayoría también lo presenta, pero de todos los trastornos es el menos preocupante, porque solamente se presenta durante ciertos episodios, durante momentos tensos que estamos viviendo, se presentan, pero una vez que se supera la tensión, la ansiedad o la preocupación, la somniloquia desaparece. O sea, no es que siempre va a hablar dormido, solamente en periodos de preocupación o angustia. Entonces se acerca el examen final, el examen parcial, se acerca la entrevista de trabajo, falta un día o 2 días, entonces de pronto la somniloquia aparece. Hubo una ruptura sentimental y de pronto la somniloquia aparece. Pero conforme ya vamos mejorando nuestro ánimo, nuestro organismo, la somniloquia también desaparece. Así que no es muy preocupante, ¿ya? Profesora, ¿y las personas que hablan dormidas es porque están soñando con esas personas y por eso están hablando? En los laboratorios del sueño, a la mayoría de personas que se les ha despertado con trastorno de somniloquia, la mayoría resulta que no tenía sueño, o sea, no había imágenes, no había contenido, no había imágenes, o sea, no necesariamente la persona que habla dormida, no necesariamente está soñando con algo o está soñando con alguien y por eso habla dormida. No, no necesariamente. Tenemos el apnea nocturna. En el caso del apnea nocturna, la persona, mientras que duerme, presenta una serie de ronquidos. Ronca, ¿no? Ronca fuertemente. Igual, algún familiar de repente por ahí, el tío, el primo, el hermano, ¿no? Quizás el padre, ¿verdad? Ronca, ronca fuerte, profesora, se escucha hasta el otro lado de la habitación. Ronca como si fuera un automóvil descompuesto y no me deja dormir. Antes se pensaba que solamente las mujeres, solamente los varones roncaban, pero sabemos que también hay mujeres. También hay mujeres que roncan mientras que están dormidas, ¿ya? El problema de las personas que roncan estando dormidas es que no tienen un sueño reparador. A veces tienen dificultades no solamente para dormir, sino también para respirar. Y en algunos casos se presenta la parálisis de la respiración y eso puede ser muy peligroso si estamos roncando y no respiramos bien, puede ser muy peligroso. Al día siguiente suelen despertarse más cansados, más fatigados porque el sueño no ha sido reparador por culpa de los ronquidos. Ahora, los ronquidos también pueden generar peleas, pueden generar divorcios, pueden generar separaciones en el caso de las parejas, porque mientras que tú sufres de apnea nocturna, la pareja no puede dormir, o sea, sufre de insomnio. Tus ronquidos le causan insomnio, así que por ende ya no soporta más, se va a otro cuarto, a otra habitación y por ende, pues, adiós relación sentimental, ¿verdad? Entonces igual hay que buscar cuál es la causa del ronquido, a qué se debe que la persona está roncando. De repente tiene que ver, en la mayoría de los casos, tiene que ver con la postura, la posición al dormir. La mayoría de personas que duermen sobre su espalda, no boca abajo, sino al revés, sobre la espalda, la mayoría de personas que duermen sobre su espalda sufren de apnea nocturna. También está asociada al sobrepeso, o sea, obviamente hay que bajar un poquito de peso, ¿no? Entonces, si está asociada al sobrepeso, todos los músculos, como se relajan cuando dormimos, los músculos descienden y en eso hace que se obstruya al momento de respirar y no podemos respirar bien y se produce el ronquido. Si el problema es por la postura, si tú duermes sobre la espalda, entonces sería bueno que pruebes otra postura, otra posición al momento de dormir. Generalmente se evitan los ronquidos cuando duermes de costado y con una almohada cómoda. Desaparecen los ronquidos casi siempre. Y cuando duermes sobre tu espalda,
casi siempre aparecen esos ronquidos. Otro caso de apnea nocturna puede ser porque hay alguna obstrucción, o sea, ya se nace con alguna obstrucción interna en el tabique, en la nariz, pero eso lo va a analizar el médico va a analizar esa situación. Si el médico analiza la situación y ve que hay una obstrucción a nivel de las fosas nasales y recomienda una pequeña intervención quirúrgica, mientras que esa intervención quirúrgica no sea invasiva, puede ser, ¿no? Y de esa manera se soluciona el apnea nocturna, roncar fuertemente mientras que estamos dormidos y la parálisis de la respiración. Ahora, existen algunos recién nacidos que también sufren de apnea nocturna. Es más, en la maternidad de Lima se dice que una de las primeras causas de muerte de los neonatos, o sea, recién nacido, es el apnea nocturna. Muchos de ellos tienen dificultades a la hora de respirar y fallecen. Las pesadillas, jovencitos, son sueños que nos causan miedo, que nos causan angustia, que nos causan desesperación. Tanto es así que tenemos miedo de volver a dormir. Antiguamente se pensaba que las pesadillas tenían que ver con los malos espíritus que se posaban o se sentaban encima tuyo, de ahí que la palabra pesadilla viene de pesa o peso, o sea, el peso, ¿no? El peso de los malos espíritus que se posaban encima de nuestro cuerpo y por eso teníamos pesadillas. Pero bueno, esa es una explicación antigua basada en las creencias. En la actualidad sabemos que las pesadillas no tienen nada que ver con los malos espíritus porque no hay malos ni buenos, ¿verdad? Las pesadillas son imágenes con contenido generalmente desagradable. Hay tantas formas de que se presenta una pesadilla. Algunos sienten que son arrastrados por el suelo, otros sienten que miran personajes terroríficos, otros sienten que se van a caer, la sensación de caída, se resbalan y se resbalan y se van a caer. Algunos tienen esa experiencia, ¿verdad? Otros solamente una situación de pánico, donde quieren hablar, donde quieren gritar, donde piden incluso auxilio, en su sueño están hablando, pero al final nadie te escucha. Entonces hay diferentes formas de que se presenten las pesadillas. ¿A qué se debe? Bueno, hay varios motivos, ¿ya? Una de las causas de la pesadilla es que a la hora de dormir, tú has dormido inmediatamente después de cenar. No se recomienda dormir inmediatamente después de cenar, sobre todo si tienes una cena pesada, si la cena ha sido muy pesada, muy fuerte, muchas mezclas la cena. Entonces no es recomendable dormir de forma inmediata, espera una hora, media hora recién para poder dormir, porque recuerda que cuando dormimos hacemos digestión. Si la cena es pesada, la digestión se complica. Entonces, como hay complicaciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, eso se traduce a imágenes y soñamos y tenemos contenidos desagradables. Generalmente las pesadillas se presentan a veces cuando también tenemos preocupaciones, temores, angustia, o cuando perdemos a un familiar, ¿verdad? Perdemos a un familiar, el llanto, la tristeza, la desesperación por la muerte del familiar hace que tengamos pesadillas. Si tenemos también sentimientos de culpabilidad también, ¿no? Si hay culpabilidad, remordimiento de la conciencia que nos angustia mucho, también podrían ser causantes de las pesadillas. Algo similar a las pesadillas es el terror nocturno o llamado también pavor nocturno. Se confunde con las pesadillas, ahora les voy a decir cuál es la diferencia, ¿ya? Las pesadillas lo experimentamos todos. Todos alguna vez hemos tenido pesadillas, de niño, de grande, de adulto, de adolescente, de puber. Todos hemos tenido pesadillas en algún momento, ¿sí? De niño, obviamente nos daba más miedo porque al ser niños, ¿verdad? Entonces nos generaba más temores. En cambio, ya de grande, pues sabemos que simplemente han sido sueños. Uy, tuve sueño. Bueno, en fin, es un sueño, así que tengo que volver a dormir. O sea, como que de grande ya lo racionalizamos. En cambio, de niñito, como no sabemos racionalizar, no sabemos justificar estos sueños, entonces nos causa más miedo, más pánico, ¿verdad? Todos experimentamos pesadillas. En cambio, todos no experimentamos terror nocturno. El terror nocturno es un trastorno que generalmente se presenta en niños, solamente en niños, generalmente en niños entre 1 a 8 años de edad.
y generalmente comienzan de 1 a 2 horas después de acostar al pequeñito, o sea, dormimos, lo acostamos al pequeñito, pasa 1 hora o pasa aproximadamente 2 horas y de pronto empieza a tener algo parecido a las pesadillas, o sea, empieza a tener crisis, mientras que está dormido grita, llora, se desespera. A veces nosotros lo confundimos, pensamos que son pesadillas, pero no es así. Porque otra diferencia es que en las pesadillas sí hay imágenes. En cambio, en el terror nocturno no hay imágenes, no existe imágenes, simplemente mientras que la persona duerme empieza a tener crisis. Eso es muy importante saber. Y a veces le despertamos al familiar y le decimos, pues solamente ha sido una pesadilla y, a ver, cuéntame, ¿qué has soñado? Y resulta que no ha soñado nada. Entonces ha tenido un pavor nocturno. ¿Ya? Repito, síntomas muy similares a la pesadilla, solamente que no hay imágenes, no está soñando con nada, sin embargo, tiene ese ataque de pánico, entra en crisis, llora, cuando lo despiertas, empieza a despertar de forma violenta, de forma agresiva, golpeando o intentando correr de un lugar a otro. Entonces, dura aproximadamente entre 10 a 30 minutos, ¿ya? Entonces, los terrores nocturnos son trastornos, algunas veces tiene un factor hereditario, en el cual el niño tiende a soñar, vuelvo a repetir, difícilmente hay imágenes, pero eso ocurre en el sueño profundo, donde tiene dificultades, muchas dificultades. Estar demasiado cansado también podría provocar terrores nocturnos. O sea, hay varias causas, ¿ya? Hay varias causas. Suele ocurrirle generalmente a los pequeñitos menores de 8 años. Cuando tu hermanito o tu sobrinito padece de terror nocturno, hay que prestarle mucha atención. No es usual que los pequeñitos sufran de pavor nocturno. Podría estar pasándole algo muy grave al niño que le está provocando este trastorno, ¿ya? Así que si los pequeñitos padecen de pavor nocturno, hay que prestar mucha atención a su entorno cuando despierte. No vaya a ser que esté sufriendo de bullying, de ciberbullying, o esté sufriendo de repente de acoso, de acoso por parte de sus familiares, acoso sexual o acoso quizás en la calle o a través de las redes sociales, porque no es normal que un pequeñito a la hora de dormir tenga esta crisis. ¿Ya? Peor todavía, al día siguiente no quiere ir al colegio, o al día siguiente no quiere salir, o quizás pues vea a un cierto familiar y también entre en pánico. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? No vaya a ser que sea víctima de ultrajo o de violación y luego pues sea demasiado tarde para poder rescatar a esta persona. Entonces, repito, es muy parecido a las pesadillas, solo que acá generalmente no existen las imágenes y generalmente se presentan en los pequeñitos. Preguntas, chicos. A ver, vamos a resolver las preguntas. Primera pregunta, cuando una persona durante el dormir tiene un sueño inquieto, fuertes ronquidos y por breves momentos se le detiene la respiración, entonces, ¿qué trastorno tiene? A ver, ¿cuál de todos eliges? Si a la hora de dormir tiene un sueño inquieto y además de eso, ¿qué es lo que está pasando? Ronquidos, ¿no? Tiene ronquidos. Ronquidos. A ver, tengo 3 respuestas, 4, 5. Muy bien, chicos. La mayoría se anima por la cuarta alternativa. Perfecto, la respuesta. Entonces, en la pregunta número 1 es el apnea, ¿verdad? El apnea, la cuarta alternativa. El apnea nocturna se caracteriza por emitir fuertes ronquidos, se presenta en varones, se presenta en mujeres, generalmente en varones, por sobrepeso, por consumo de bebidas alcohólicas o por la mala posición al momento de dormir. Bien, la respuesta está bien. Pregunta número 2. Para el psicoanálisis, ¿cuál era la principal finalidad del sueño? Acuérdate que el psicoanálisis era de Sigmund Freud, y Freud decía que dormimos o soñamos porque, a ver, ¿cuál de todas? ¿Dormimos o soñamos? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué soñamos?
A ver, también la cuarta alternativa también. A ver, hay 3 que se están animando por la cuarta alternativa. Ya, una compañera más también se anima por la cuarta alternativa. Y es cierto, la respuesta sería la cuarta alternativa. Según la teoría de Sigmund Freud, representante de psicoanálisis, dormimos porque al dormir soñamos y a través de los sueños liberamos, ¿no? Liberamos todo eso que hemos deseado, inconscientemente hemos deseado la pareja del mejor amigo, inconscientemente nos atrae el peor enemigo, ¿verdad? Y por eso soñamos, ¿no? Se liberan nuestros deseos que la sociedad no nos permite, que la sociedad nos censura. ¿Y cuántas cosas nos censura la sociedad? Y tú de repente lo satisfaces estando dormido. Entonces permite liberar los impulsos, los instintos, ¿sí? A ver, tu compañero tiene un bonito reloj. ¡Qué bonito reloj! Su celular de último modelo, qué hermoso su celular. Y luego llega la noche y sueñas que te estabas robando su celular. Profesora, yo no sería capaz de robarme nada, pero no sé por qué en mi sueño yo me acercaba sigilosamente a su mochila y sustraía su celular y me lo había robado. Y luego me ponía a usar en mi sueño su celular. Entonces, lo que no podemos hacer estando despierto, como es de hecho que no debemos robar, lo que no podemos, ni siquiera somos capaces, ¿no? De hacer eso estando despierto. Mira, dormido, lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos satisfecho. Entonces también es la cuarta alternativa en la pregunta 2. En la pregunta 3 me pide cuál de todas es una característica del sueño. A ver, ¿cuál de todas sí es una característica del sueño? A ver, en la alternativa A me dice se suspende la actividad cerebral, se suspende la actividad cerebral o la actividad eléctrica cerebral. La B me dice, la actividad psíquica es regulada voluntariamente, o sea, nosotros nos damos cuenta y podemos regular lo que soñamos, podemos regular lo que pensamos, porque voluntariamente significa que tú decides, ¿no? Puede existir registro sensorial. Bueno, sí hay registro sensorial, pero ojo que el registro sensorial está disminuido. O sea, podemos sentir, podemos oler, pero de forma disminuida, a veces ni cuenta nos damos. Luego dice, aumenta la frecuencia. Cuando estamos dormidos, ¿aumenta las ondas cerebrales? No, disminuye las ondas cerebrales. El electroencefalógrafo, el electroencefalograma, ha demostrado que cuando estamos dormidos el cerebro trabaja, pero de forma no aumentada, sino de forma disminuida. Disminuye las ondas alfa, disminuye las ondas delta. Entonces, lo correcto, ¿cuál sería? La primera, ¿no? El sueño es una actividad muy importante donde se suspende de forma parcial, se suspende la actividad eléctrica, la actividad cerebral, ¿verdad? La clave A. Muy bien, Elian, muy bien, Rosario, muy bien, Jean-Pierre, al igual que Christopher, la clave A. Pasamos a la preguntita 4. El movimiento rápido de los ojos. ¿Dónde se produce o cómo se produce el movimiento rápido de los ojos? El movimiento rápido de los ojos se produce en el sueño profundo. El sueño profundo es la etapa 4, ¿no? La etapa 4, pero no puede ser la etapa 4 porque la etapa 4 es no more. No more 4. Y sabemos que el movimiento rápido de los ojos se presenta en la etapa more. Por eso se llama así, movimiento rápido de los ojos. En la etapa more se presenta. Entonces sería la segunda alternativa, ¿verdad? Porque no olvidemos que a la etapa more se le llama también sueño paradójico o sueño paradojal. Es la etapa incomprensible porque la persona sigue dormida, pero su cerebro registra ondas cerebrales como si estuviera despierta. Entonces correspondería a la segunda alternativa. B, B de barco. Ahora me dice, ¿supone la existencia del sonambulismo? No, el sonambulismo se presenta en la etapa no more 3 o no more 4. Esta es etapa more. En cambio, el sonambulismo es en la etapa no more.
Solo se produce en los niños, la etapa amor se presenta en todos, en todos. Entonces, está bien, Rosario, Jean-Pierre y Yasuri, está bien tu respuesta, sería la segunda alternativa, coincide con el sueño paradójico. En la pregunta 5 es para colocar verdadero o falso. A ver, verdadero o falso, chicos. A ver, 1. La conciencia es exclusivamente humana. Solamente los seres humanos tenemos conciencia, verdadero o falso. Verdadero, ¿no? Porque tener conciencia es tener la capacidad de poder darnos cuenta, elegir, discernir, diferenciar. Entonces, los animales tienen procesos mentales, pero no son conscientes. No son conscientes, ellos son más instintivos, inconscientes. Nuestro perrito alegremente se lanza encima nuestro para saludarnos y no miden su peso, ¿no? Hasta nos hacen caer. Es que ellos, su actividad es inconsciente, instintiva, impulsiva. En cambio, nosotros sí somos conscientes. Entonces, la 1 sería verdadero. 2, los animales tienen conciencia. Si la 1 es verdadero, entonces la 2 sería falso. Claro, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces sería falso. Los animales tienen conciencia, falso. Ahora dice, los contenidos de nuestra conciencia se objetivizan a través de la conducta, o sea, nuestra conciencia se manifiesta a través de la conducta, sí, ¿verdad? A través de la conducta expresamos nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro discernimiento. Entonces sería así, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. La respuesta en la 5 sería la última alternativa. La letra D de dadito. D de dadito. Muy bien, Rosario. D de dadito, ¿cierto? Está por acá, vamos a la pregunta 6. Dice, el origen de la conciencia, bueno, como la conciencia solamente lo tiene el ser humano, no los animales, entonces, ¿cuál será el origen de la conciencia? En el caso de los seres humanos, a ver, el origen de la conciencia se explica a partir de qué determinante. En el caso de los seres humanos, la capacidad de darnos cuenta, en el caso de los seres humanos, la capacidad de darnos cuenta, en el caso del ser humano, es principalmente sociohistórico o sociocultural. En el caso del ser humano, ¿no? O sea, quiere decir que para que el ser humano tenga conciencia y pueda darse cuenta, recuerda que es muy importante socializar con otros seres humanos, interactuar con los demás. Acuérdate de las niñas Amala y Kamala, ¿no? Las niñas criadas por lobos. Si nosotros nos criamos con animales, la conciencia no se desarrolla. Y muchas cosas no se desarrollan. Entonces, para que se desarrolle la persona, la conciencia, tiene que haber una influencia social, una influencia cultural. De ahí que la pregunta 6, la respuesta sería la segunda alternativa. Muy bien, Rosario, muy bien, Jean-Pierre. Es el resultado de la socialización, no se olviden, ¿ya? Pensamos, tomamos decisiones, interactuamos porque socializamos. Si fuéramos como Amala y Kamala, que no socializaban con seres humanos, entonces nos comportaríamos de forma biológica, de forma instintiva, si es que no hay socialización, ni siquiera tendríamos conciencia. La conciencia en el ser humano se desarrolla gracias al papel sociohistórico. En la 7, a ver, la semana pasada fuimos al cine, estábamos haciendo la cola para entrar y de pronto alguien gritó, ¡mi cartera! Nosotros volteamos hacia el lugar de donde venía el grito. La pregunta es, ¿qué característica de la atención hallamos en este caso? Bueno, prestar atención es muy importante, ¿no? Hemos dicho incluso que la atención se relaciona con la vigilia que lleva su nombre. Vigilia atenta. Ahora, cuando prestamos atención, generalmente nosotros prestamos atención a un estímulo, generalmente, por ejemplo, acá dice, mira, hemos ido al cine, estamos haciendo la cola y de pronto alguien grita. Si alguien grita, entonces mi atención se va a dirigir hacia ese estímulo, a donde yo dirijo la mirada. Sería direccional, ¿verdad? Direccional, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo la otra pregunta, la 8, pero a pesar de que está la pregunta 8, tú sigues mirando la pregunta 9,
es que tu atención presenta esta característica selectiva o direccional, o sea, te concentras más en un estímulo que en los demás. En la 8 todavía no, ¿no? Bueno, voy a retirarlo para que no nos distraiga. Entonces, cuando nosotros podemos ver muchas cosas, pero al final solamente nos concentramos en uno, es que la atención es selectiva o direccional, ¿ya? La atención tiene varias características. En este caso, la clave es direccional, pero la atención también puede ser distributiva. Por ejemplo, ¿en qué casos la atención será distributiva? Cuando manejamos carro, nuestra atención se distribuye porque no solamente miramos los carros que están adelante, a través del espejo miramos los carros que están detrás. Encima escuchamos la persona que nos está conversando al costado. Y de paso tocamos la palanca para hacer los cambios. Y de paso nuestro pie está pisando el acelerador o el embrague. O sea, hacemos varias cosas al mismo tiempo que nuestra atención se distribuye. Es como cuando la mamá está cocinando la sopa al mismo tiempo, el segundo y al mismo tiempo está lavando la ropa. ¿Cómo es que la mamá puede hacer muchas cosas al mismo tiempo porque tiene una atención distributiva? ¿Ya? Pero la pregunta 7 no tiene que ver con atención distributiva, porque todo iba bien en la cola hasta que de pronto hubo este sonido, alguien gritó mi cartera, ¿verdad? O auxilio, o un delincuente, qué sé yo. Entonces todos miraron en esa dirección. Puesto que en la 7 sería direccional. Ahora sí, recién vamos a mencionar la pregunta 8. Es aquella etapa del ciclo no more donde el sujeto logra tener su máximo estado de reposo y se encuentra en un estado de inconsciencia total. ¿En cuál de todas estas etapas el sujeto se encuentra en un estado de inconsciencia total? Etapa 4. En la etapa 4, muy bien, etapa no more 4, ¿cierto? No more 4. Teníamos no more, se clasificaba en no more 1, no more 3, no more 1, no more 2, no more 3 y no more 4. Entonces, en la etapa 4 era la etapa donde el sujeto estaba inconsciente. Difícil de despertar, ¿no? A veces a la mamá, al hermano, despierta, nada, despierta, ni reacciona, ¿verdad? Entonces, etapa del sueño profundo. En cambio, la etapa 3, con cierta dificultad, sí lo vas a poder despertar, aunque no está muy consciente, que está confundido. En la etapa 2, también se le puede despertar. Y en la etapa 1, pues con facilidad. Vigilia es estar despierto. Acá en la 8 la clave sería la 4, ¿no? Etapa 4, la C. Y llegamos a la pregunta 9. Dice la siguiente expresión: Humberto relata que constantemente tiene sueños horribles y desagradables. Incluso estos sueños le producen mucho miedo. Entonces, si Humberto ha tenido sueños horribles, con imágenes desagradables, ¿qué es lo que ha pasado con Humberto? Emily, pesadillas, ¿verdad? Así es, Emily. Muy bien, Jean-Pierre, ha tenido pesadillas. Toda pesadilla es desagradable. No hay pesadilla bonita. Siempre nos va a generar miedo, angustia. Pero date cuenta que la mayoría de trastornos, ni bien solucionamos nuestros problemas, también los trastornos desaparecen. Entonces, superamos la muerte de un familiar, las pesadillas desaparecen, ¿verdad? Superamos un sentimiento de culpabilidad, las pesadillas desaparecen. Ya no hay movimientos sísmicos, o sea, ya no hay tanto temor, no hay tanto susto, las pesadillas desaparecen. O sea, pasa el tiempo y sí o sí tienen que superarse, enfrentar nuestros problemas y superarlos es muy importante, ¿ya, chicos? Y la 10, un recién nacido y otro animal se asemejan por manifestar un tipo de actividad. A ver, ¿en qué se parece el recién nacido y los animalitos? ¿En qué se parecen en cuanto a la actividad mental? ¿Ambos son conscientes? No, no, el animal no es consciente. Y un recién nacido menos, ¿no? A veces el bebito sujeta todo lo que está cerca de su mano, ¿verdad? Todo lo que alcanza lo sujeta, hasta el billete que dejó la mamá en la mesa y juega, lo rompe, ¿no? Y la mamá dice, ¿cómo es posible? ¿No te das cuenta?
Mira lo que has hecho, has botado tu comida, has roto mi plata. Pero si es un recién nacido, ¿cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo puede elegir, decidir? Es un bebé, la mamá, el papá, el quien tiene que tomar las precauciones del caso. ¿Ambos son sujetos pensantes? No. ¿Ambos son inconscientes? Sí, ¿no? Porque recuerda que la conciencia se va a desarrollar después, poco a poco, según va interactuando. Pero ambos son instintivos, inconscientes e instintivos, buscan su leche, su comida, lloran, hacen su berrinche, atacan o muerden si es que no se les satisface en algo. Así que la 10 sería la alternativa C. Casita. Muy bien, Jean-Pierre, Casita. Muy bien, Elian. Muy bien, Alessandra. Emily, la respuesta es la alternativa C. Listo, chicos. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna preguntita que tuviesen? ¿Todo bien? Ya está. No, claro. Ya, muy bien, chicos. Entonces, nos estaríamos viendo la próxima clase. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana, Emily. Hasta la próxima Chao, semana, Miss. Alessandra. Cuídese. Chao, chicos. Igualmente, cuídense ustedes también. Cuídense. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, Yasuri. Chao. Naisha, nos vemos. Cuídate también igual. Gracias.